Bien, volvemos de la segunda pausa del programa del día de hoy, charlando con Jorge Riolfo. Bien, vas a Huracán, la puerta está cerrada, en realidad quizás estaba abierta, pero no había nadie, sonaban grillos, te volvés. Y a Lanús, ¿quién te acerca la posibilidad? Vos mientras tanto en ese momento jugabas en Central en Torreón. Sí, juegan Central Real, juegan Liga Suta también en los torneos nocturnos, como se hacía antes, Sí, ¿no? sí, sí. Cuadrangular y esas cosas. A ver, Central Entrerriano, perdón, Lanús, hay eh, un agente Irasuta, Boto apellido, Ujú. que incluso vivió acá en La Roque. Es el suegro de Sac de, ¿cómo es de? ¿El papá de Lucas? No. Claro, ¿cómo se llama este? Sí, no recuerdo el nombre, sí. Bueno, el hermano de él tiene en Buenos Aires tiene un reparto al por mayor de golosina, ¿no? Y entonces uno de los hijos de Boto, este que vivía en Irazuta, le dice al tío, ¿no? Que era el tío de él, que si lo podía hacer a algo para probarse en la nube. Y este hombre tenía en su reparto un señor que había sido delegado de Lanús en la quinta división, no sé en qué año, y bueno, y le dice, y dice que sí, entonces fuimos a Buenos Aires con este hombre Boto, y se nos presentó a este hombre que había sido delegado y nos llevó a la cancha de Lanús a probarnos, habló con el técnico de Lanús, que ese tiempo era el Nene Guido, un jugador de Lanús de aquella época muy querido, ¿no? Y él lo conocía, entonces nos llevó, nos presentó y bueno, nos tomamos una prueba y ahí quedamos, ¿no? ¿Y qué pasa, perdón, qué pasa por la cabeza de ese gurí de 17 años tenías, ¿no? Sí. De 17 años cuando va viajando, porque además el viaje no era como ahora de que te tomás un colectivo en Gualeguaychú y llegás en 2 horas y media a Buenos Aires. En esas horas de viaje, que pues quiero que me contés cómo era el viaje, ¿qué va pasando por la cabeza de ese gurí de 17 años que dice, bueno, de Irasusta me voy a probar a Lanús me imagino que confiabas en tus condiciones, como aquel que siempre ama lo que quiere hacer, más o menos se cree bueno o no, pero uno siempre íntimamente sabe qué es lo que puede dar. ¿Qué cruzaba por tu cabeza cuando ibas viajando, cuando iba... No, vos sabés que no confiaba mucho. Yo decía, voy, pero ¿para qué voy? Porque yo de Buenos Aires, como todo chico que nunca había salido de Irazusta o por ahí cerca, creía que era todo difícil, todo complicado, que era todo superior, y no confiaba mucho en mis cosas, ¿no? Y además que yo no había practicado nunca el fútbol. Yo jugaba al fútbol y jugaba y nada más, después práctica, Es cierto que nunca habías hecho una abdominal, nunca habías elongado, nada, nunca... nada, no conocía nada. Entonces iba con la idea, ¿no? Con temor. Es decir, yo no pensaba que ir y quedarme, ¿no? Iba a probar a ver qué pasaba, pero con la idea firme de quedarme y decir, ay, qué lindo, si me quedo, no. Fui un poco por que me insistía, ¿no? De llevarme porque tenía condiciones, pero confiar en mí directamente cada vez que iba, no. ¿Y el viaje cómo era? ¿Cuánto duraba? Bueno, el viaje era bastante complicado, porque había ripio a Buenos Aires, tenía que pasar la balsa, La balsa. Zárate, Vaso Largo, y bueno, ahí tenía que ver si no había niebla. Si había niebla, después llegaba a las 12 de la noche, y, y la niebla se iba a las 8 de la mañana del otro día, había que esperar. Hasta las 8:10 tienes que estar al lado, ¿no? Había que esperar, estar ahí, y bueno, esos viajes, sabía cuando salía, pero cuando llegaba no. Así que eran bastante complicados, ¿no? Espera, y bueno, llegás a Lanús, no sé cómo fue el momento de aprobarte, ¿qué jugaste un partido, atajaste, te dijeron, bueno, venga usted para acá, lo vamos a pelotear a ver cómo anda? No, mira, este hombre que había sido delegado, que tenía un kiosquito ahí a cinco Ujú. cuadras de la cancha y lo conocía el técnico, nos llevó y nos presentó. Después había, qué sé yo, 400, 500 chicos ahí todo alrededor de la cancha, con ansiedad, con los padres, a ver si lo probaban. Yo fui para la quinta división y había 7 arqueros, ahí todos sentados, y mientras estaban... jugando, por los que se estaban probando, Ujú. yo veía estrenar a los arqueros del club, ¿no? Bueno, vos no calentabas, no hacías nada, diríamos, estaban los No, otros yo entrenando. veía y bueno, yo no quería probarme, ¿Por? porque veía a los arqueros las cosas que hacían, ¿no?
que se tiraban por un lado y para otro, que hacían abdominales. Yo digo, yo esto no lo voy a hacer nunca. Nunca lo voy a Ah, claro, pues volvemos a lo que hablábamos hoy de que nunca habías hecho Claro. abdominal en el elongar, o sea, no. Yo decía, esto es imposible para mí. Yo no lo voy a hacer nunca esto. Y, y bueno, esto es para más adelante, te digo después, ¿no? Y me probó segundo. Es decir, terminó el primer tiempo de lo que estaban probando y me hizo entrar a mí. Y bueno, jugué 45 minutos, hasta que dos o tres pelotas más o menos bien, la había sacado más o menos bien, y bueno, me dijo, usted se queda, busque el pase, y bueno, así nació la historia de Lanús, ¿no? O sea que vas, te probás, porque por ejemplo, voy a tomarme una licencia, acá nosotros nos está ayudando Seba que fue a hacer una prueba a Boca, la tiene que volver, qué sé yo, y tienen que ir habitualmente los chicos, con el caso de él, van y vienen muchísimas veces. En tu caso no, vas y ya te dicen, bueno, vaya, busque el pase, el bolso, lo que tenga ropa y viene y se Claro, queda. Acá había una pensión en el ahí club, ¿dónde estaba te la quedabas? pensión del club, sí. Estaba la pensión ahí abajo de las tribunas, y estaba, si no, fue eso, así directamente. Usted se queda. Y cuando vas a Central Entorriano vas a decir, deme en el pase porque me tengo que ir a Lanús, Ah, fue un problema. por eso. No, no fue un problema. Eh, Nosotros, es decir, un pariente mío que tenía en Gualeguaychú fue y le dijo que me había ido a trabajar, que iba a ver si podía jugar en algún lado. Pero no, fue un tema muy complicado hasta que, bueno, después de lo último me dieron el pase, pero no fue fácil y llevó su tiempo que Central Entorrega me diera el pase, ¿no? Lanús manda una carta pidiendo tu pase, ¿no? Mandó una Alguna vez carta, la vi. sí, mandó una carta que me había radicado en Buenos Aires y que tenía intención de ir a probarme a ese club y que a ver qué posibilidad había de que me den el pase. Bueno, después de último así me lo dieron, ¿no? Y bueno, ahí en Lanús te quedás como era el primer tiempo, viviendo en una pensión con otros chicos, esa idea que hablábamos hoy del chico del interior que va a la gran ciudad, que, o sea, me imagino que entrenabas muchas horas, pero después también tenías mucho tiempo libre. ¿Cómo eran los días, las horas ahí? Y sí, había chicos de Córdoba, de otros lados, ¿no? Que vivíamos ahí. Y el primer tiempo, es decir, lo que te decía hoy de las prácticas, ¿no? Claro. Cuando empecé a practicar, se me hizo todo fácil. Si se ve que tenía ¿Te alguna... sinceraste en algún momento? ¿Le dijiste a alguno de esos entrenadores, mire que yo nunca hice esto, quiero que me enseñe porque yo no lo sé hacer? ¿O dijiste no, No, de corajudo, dijiste no, yo lo voy a aprender así, a lo guapo? no, ellos se dieron cuenta, ¿no? Está claro que aquellos tiempos las prácticas era más o menos como lo que hacemos nosotros, no había, era un técnico por Ujú. división y Y a después jugar. y a jugar, no era como es ahora, ¿no? Pero lo que me cambió a mí que yo a los 3 meses que fui, me llamaban al plantel de primera. Claro. A los 3 meses que fui de Irasuta, ya estuve en el plantel de primera. Y bueno, Es un plantel que logra el ascenso, ¿no? ¿O yo estoy no, equivocado? ese año sí, yo fui suplente en ese año de Lanús que ascendió de la B a la A. Claro. Fui suplente todo el año. Pero te quiero decir que a 3 meses hacía lo que a mí me parecía imposible, ¿no? Y para mí fue todo fácil, hacía el doble que los demás. Así que yo no sé si por cuestiones naturales o porque algo tenía, pero al poco tiempo superé, ¿no? Los demás arqueros, fui al plantel de primera y bueno, después sigue una historia con vaivenes, ¿no? ¿Cuál es el primer partido que atajás en Lanús? ¿En qué división? ¿Contra quién? Bueno, no me acuerdo, la quinta división fue, Ujú. seguramente sí, pero no tengo recuerdo, y además yo no soy muy de llevar estadística y eso, pero fue en la quinta división y pero estuve poco tiempo, porque después ya pasé a Sí, sí, plantel sí. de primera y ahí quedé. Y en ese plantel que asciende a primera o sea, no jugás, digamos, sos No, suplente. fui suplente, sí, fui suplente todo el año, pero integré el plantel sí que ascendió, sí. ¿En qué momento jugás en la selección juvenil? ¿Estando en Lanús o ya cuando? No, en Lanús fue prácticamente ese mismo año, pero Claro. yo fui en febrero Ajá. y la selección fue más o menos a fin de año, ¿no? ¿Seguías estando en Lanús? Sí, sí, Ajá. sí, no, sí, era el mismo año que fui de Irasuta, eh, jugué en la selección, O sea que de febrero que no sabías elongar, en diciembre estabas en la selección juvenil. sí, se dio así. Y bueno, el tema de la selección era, se había hecho, eh, habían juntado jugadores de las quintas divisiones de varios equipos Ujú. y se hizo una tipo de selección y después se fue jugando
las quintas divisiones de los demás equipos, ¿no? De todo el equipo para ir practicando y viendo jugadores. ¿Quién te dijo que tenías que ir a practicar en la selección juvenil? ¿Te acordás quién te dijo y bueno, cómo lo tomaste? Pues te No, hizo... no, pará. Le tocó un partido con Lanús. Ajá. A esa selección juvenil practicamos con Lanús, en la cancha de Lanús. Y con la quinta división de Lanús, que yo era el titular, ¿no? Y bueno, llegó el día del partido y yo era el titular y el técnico me dice, ¿vas a atajar vos o lo dejamos de suplente? Y yo nunca busqué problemas y además tenía temor, digo la verdad. Digo, esto no van a ser 5 o 6 goles, bueno, que ataje el otro. Bacanudísimo. Y bueno, y cuando llegó el momento del partido, estamos todos cambiados, el arquero de la selección en ese momento era La Volpe, Ricardo Lavolpe. Ricardo La Volpe, Recordado y amado por todos los que somos hinchas de Boca. bueno, Está con una historia riquísima, ¿no? Bueno, Pero digamos, el nada. folclore dice que después... bueno, pero algo raro pasó, pero bueno, esto es otra historia. Ah. Y vivía en Banfield pegado, pero La Volpe ya desde chico era bastante, Histriónico. sí, era bastante loquito, era así. Y no vino a jugar, no vino a jugar. Y entonces el técnico de la selección le pidió a Lanús Un arquero. un arquero, y bueno, fui yo, porque yo estaba de suplente, y atajé para la selección y atajé muy bien. Después hubo tiempo, atajé para Lanús y el arquero de Lanús, Pasó para la selección. y bueno, también mejor anduve, y bueno, ahí me sacaron para la selección, estuvimos practicando 3 o 4 meses, bueno, no me acuerdo bien, y bueno, después fuimos al sudamericano de Paraguay. Hay una foto, es más, la voy a buscar. Hay una foto donde yo voy bueno, a contar un poco de lo que tiene que ver con el éxito que ha tenido usted. Bueno, acá hay fotos ya le vamos a mostrar una foto, creo. Esta foto. Esta foto dice, con Leyes y un periodista amigo en Plaza de los Héroes en Paraguay. No sé si la ves. ¿Sabes que ya en esa época se llevaba bien con el periodismo? Usted ve la cara del periodismo, ¿no? Y no es muy distinta a las de los actuales, ¿no? No, no, no es sí, se dio porque era uno que cubría no sé para qué medio de Paraguay y estaba todo el día con nosotros, era buenísimo y bueno, y lo hicimos de una buena amistad y con Leyes, el arquero, el otro arquero Siempre también. te llevaste muy bien con los arqueros, ¿no? Que compartías plantel. Sí, sí, porque yo no traté no lo tomaba como alguien que quería estar en contra mío, ¿no? Sabía que los dos luchábamos por lo mismo, pero siempre tuve buena relación y en lo que pude traté de ayudarlo, ¿no? Espera, esa selección juvenil, ¿cómo termina? ¿Cómo van las cosas en esos americanos de Paraguay? ¿Y hasta cuánto tiempo después estás en Lanús? No, esta selección terminamos tercero, me parece. No, después seguí en Lanús, yo terminó este campeonato sudamericano, volvimos y seguí en Lanús hasta el año 75, 76, ¿no? En ese interín hubo lesión, hubo problemas, hubo el servicio militar que me tocó en Río Gallego. Eso, vamos a eso, porque hay algunas cosas que yo siempre digo que, bueno, te lo contaba hoy fuera de cámara, que las notas más difíciles que a veces se me hacen son aquellos a los que más conozco, porque hay mucho conocimiento, muchas cosas en las cuales uno puede preguntar y a veces se le van, como se dice, desordenando, ¿no? Te toca el servicio militar y en ese momento estabas en Lanús, te mandan a Río Gallegos. Sí, A Río Gallegos. ¿Un frío? a ver, sí, desde esos tiempos siempre se buscaba a alguien, ¿no? Que te podía dar una mano para que quede cerca, sobre todo los jugadores de fútbol, ¿no? A mí me habían dicho que había un coronel Vaca de apellido, que vivía en Lanús, que me iba a hacer todos los A trámites. poner cerquita. Yo lo único que sé que me llevaron a Palomar, a las 3 de la mañana subieron un Hércules y viajábamos, no llegamos nunca. Un amigo, Vaca. Sí, no llegamos nunca, ¿no? Cuando para el Hércules que bajan la puerta de atrás, que nos bajamos, yo miro y veo gaviota, veo un viento bárbaro, digo, ¿dónde estoy? Pero nadie sabía, Esto no es cerca, dijiste vos. nadie sabía nada, ¿no? Y bueno, nos ponen a todos juntos, ¿sí? Nos hacen caminar, ¿no? Formado. Formado, por allá veo un cartel que dice Buenos Aires 2.800 kilómetros, no sé. Bueno, Ahí te acordaste de Vaca. me acuerdo de Vaca,
compañeros míos que lloraban, se desmayaban, y bueno, yo un poco, por supuesto que se me cayó el alma, ¿no? Pero como yo más o menos venía ya hecho un poco con lo que te conté hoy Ujú. de chiquito, Sí, como que el desarraigo no lo sufrías tanto, digamos, por no, ahí el lugar... pero es decir, lo que más lo sentía por el fútbol, ¿no? claro. Eso sí, sabía que... Porque ahí ya estabas enamorado plenamente del fútbol, Y ¿no? no, y ya estaba, creo que ya tenía contrato en Lanús, ya. Ese era el problema mío que iba a quedar relegado del fútbol. Después lo otro es duro, pero se pasa, ¿no? Y se aguanta, ¿no? Pero esa llegada a Río Gallo fue tremenda, ¿no? Y ahí en Río Gallegos, ¿cómo era? Porque sé que jugabas al fútbol, o sea, o atajabas en algunos equipos que se armaban por ahí, según me han contado por ahí, te guarecías detrás de un palo porque era insoportable el frío que hacía el viento. Sí, ¿Cómo la llevaste? ¿No? bueno, te explico, después del primer mes se hacían torneos entre las bases, entre los mismos soldados, ¿no? En cancha prácticamente de piedra, porque pasto había muy poco, y venían los equipos de ahí de Río Gallego ¿no? a buscar jugadores, y bueno, yo atajé, andaba bien, venía de estar en la nube, estrenado, estar bien, y bueno, me sacó gente del hispanoamericano, estaba el Boxing Club y el hispanoamericano. El Boxing Club era el campeón siempre, el hispano hacía 10 años que no sería campeón, y bueno, allá cuando el clima lo permite, que no hay nieve y no hay mucho viento, se juegan dos campeonatos casi simultáneos y lo ganamos los dos con el equipo del hispanoamericano, así que me fue bien porque yo salía, iba a comer con ellos, me invitaban a comer, así que dentro de todo el fútbol me ayudó para pasarla bien en un lugar que realmente es bastante complicado O vivir, sea ¿no? que, digamos, la colimba de esa época la pasaste bien gracias al fútbol, se podría decir, ¿no? Gracias a tus condiciones en el fútbol, la pasaste mejor que quizá lo que la pasaron otros. Sí, porque Río Gallego es una ciudad cara, ¿no? Porque se lleva todo, no se puede sembrar nada, no se puede hacer nada, ¿no? Y para salir por ahí un día libre a comer era complicadísimo. Entonces, con esa gente, en ese sentido me la pasé bien, ¿no? Recién dijiste de que se había firmado tu primer contrato en Lanús. ¿De cuánto era, te acordás? No me acuerdo. Hace firmar los 18 años. Así que yo a los 18 años ya tuve el primer contrato. No me acuerdo. Mucho no, claro que no era, ¿no? No era como ahora, ¿no? Lo que se movía la parafernalia de un pibe con condiciones que se le ofrece la ropa de la mejor marca, el mejor contrato. Mirá, Nunca aparecieron dos modelos, una de cada lado, ¿no? Para sacarte una foto. Como pasa hoy, teníamos uno ve cualquier pibe que juega dos no, partidos en primera y es. el que andaba en aquellos tiempos era ante Garmaz, no sé si lo sentiste nombrar alguna vez. Ante Garmaz, sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Andaba ahí El tema New York, New York. andaba ahí dando vueltas, ¿viste? Pero no era modelo, es decir, era modelo, llevaba modelo, pero uno medio le disparaba porque los antecedentes de él no eran. Eran los mejores. No, pero te quiero decir el tema si, adelantándome a lo que vos por ahí me querés preguntar del tema de si querés, de si se ganaba bien el fútbol, si Claro, sí, sí, en aquel en momento aquel sí, sí, tiempo. sí, Mirá, sí. te hablo de Lanús. Lanús siempre dependió de las recaudaciones, como muchos equipos en aquellos tiempos, ¿no? O de alguna publicidad en la cancha, esa que se hace como puede tener Central. Es decir, que lo que se ganaba en aquellos tiempos era un sueldo un poco mejor que un empleado. No era mucho O más sea que que... no era hacerse la América y salvarse de jugar al fútbol. Y no, porque mira, yo cuando llegué a la nube había jugadores de 25, 26 años, te digo, Piazza fue un que jugó con Bianchi. Dirigió a Vélez, Claro, dirigió después. lo vendieron después a Francia. Te hago de Armando Capurro fue un 4 que Lanús lo vendió a Ñuble, después jugó en Boca, de Cabrero, de Ramón. Ramón Cabrero. Allá no nadie tenía auto, nadie, eran jugadores, nadie, O sea, no marcaba una no, diferencia el no, tener no, un contrato o el no tenerlo, diríamos. nadie tenía auto, no había, no había debo repetir, no había publicidad, no había nada. Se vivía pura y exclusivamente de la recaudación y los equipos Claro, era una recaudación cuando normal. pagaban, ¿no? Cuando pagaban, es decir que no había no se hacía diferencia porque no es como ahora, ¿no? ¿Cuándo te llega la primera lesión? ¿Estando en Lanús?
Sí, Porque son esos recuerdos que me imagino que no te debes acordar hasta de qué lado te tiraron la pelota, o cómo fue, o cómo caíste, o cómo pisaste. a ver, yo justo había debutado, el sábado había debutado en primera. Habíamos jugado un partido, estaba en la vela, ¿no? El Lanús Almirante Brown. En la cancha de Lanús ganamos 4-0. Ese partido nos posibilitó jugar un cuadrangular final para ascender. Ujú. Eso fue un sábado. El día martes, el técnico me dice, vas a jugar bolas finales. El miércoles hicimos fútbol, cuando jugaba los sábados. Vos hasta ahí no habías debutado en primera. No, había debutado el sábado anterior, Ajá. que ganamos 4-0 al Almirante Claro, y Brown. te dice el técnico, vas a jugar vos la final. Sí, la final la jugaba vos. Y bueno, hicimos fútbol el miércoles, me acuerdo, hasta como el día de hoy, que vi una pelota larga, sonsa, ¿no? Al área, la va a rechazar el 2, digo, no, deja que la rechazo yo, salgo corriendo, y antes de llegar a la pelota, eh, se me tuerce la pierna, hizo un estruendo terrible, y bueno, ahí fue la primera lesión grave que se me rompió todo en aquel momento, menisco, ligamento. Y además no era como hoy, que quizás esas mismas lesiones se llevan un tiempo importante, pero no tanto. ¿Cuánto tiempo tuviste que estar parado? Tuve un año y pico, pero lo que pasa que en aquellos tiempos no se conocía una lesión que después con el tiempo y con la resonancia, esas cosas, que es el ligamento cruzado. Claro. Yo conocí muchos jugadores, muy buenos jugadores que no jugaron mal al fútbol, porque antes te operaban de los ligamentos laterales o del menisco, pero el cruzado no se conocía. Es lo mismo que, por darte un ejemplo, que a Palermo, que a Viatri, con esta lesión en aquellos tiempos no jugaban más. Ya no jugaban nunca más. No, porque no se conocían. Pero no había un diagnóstico para eso. No, y seguramente yo en las dos rodillas tengo esa lesión del ligamento cruzado, porque vos con el ligamento cruzado por derecho vas bien, podés correr todo. El problema es cuando gira, ¿no? Que ahí sí se te va la pierna y o cuando saltás y te produce problema, ¿no? Seguramente que yo tengo esas lesiones, pero en aquel tiempo no se conocía. ¿Un año y medio estás parado, dijiste? ¿O cuánto tiempo más o menos? ¿Y qué hacías aparte? Pues todavía eras joven, estabas quizás, como se dice habitualmente, en tu mejor momento, en la cresta de la ola, te rompes todo, no había diagnóstico, no se sabía bien qué tenías, había que esperar y la cabeza de versión locomotora. Y bueno, y estaba con tratamiento médico, que me hacían una cosa, me hacían otra, yo tenía contrato, así que no, seguía estando ligado al fútbol, pero jugar era imposible. Y hasta así que con el paso del tiempo más o menos se fue acomodando un poco la situación esa de la rodilla, pero volví a jugar y bueno, yo tenía mucha fuerza de voluntad, yo me mataba tratando de cuidar esa rodilla y bueno, pude volver a jugar, pero ya no era lo mismo, y ya en la nube había otro arquero, tuve un año o dos más jugando en reserva, jugando en la tercera, bueno, hasta que se dio lo de Mar del Plata, ¿no? Y lo de Mar del Plata, ¿cómo se da? ¿Ya no tenías lugar en Lanús y te surge esa posibilidad? A ver, había un dirigente de Lanús que se dedicaba a vender en verano los... O sea que la has pegado con los comerciantes, diríamos, el que tenía negocio te ayudaba. No, me ayudó, no, él vendía los platos, tenedores, cubiertos, se dedicaba a eso, ¿no? Ajá. Era dirigente de Lanús y en Mar del Plata tenía donde más trabajaba, ¿no? Y me dijo si no quería ir a Aldo Civic iba a jugar un Nacional, que acá en Lanús ya había otro arquero, sí, que era una posibilidad buena. Y bueno, me fui, sí, me fui a Mar del Plata y bueno, El torneo nacional era un torneo que englobaba, si no me falla la memoria, ¿no? Englobaba equipos del interior, equipos de los que están en la A, a todos, o cómo era, o yo estoy equivocado. no era un torneo, los campeones, había plaza fija aquel tiempo, Ajá. Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Mendoza. Sí. El campeón de esas ligas jugaban los torneos, ¿no? Con Nacional se llamaba con los equipos de Buenos Aires, decían zona y bueno, el que te tocara, pero había plaza fija. Entonces Mar del Plata, como era plaza fija, el campeón iba a jugar el torneo. La foto del gráfico con River, ¿es en dónde? En Mar del Plata,
en el estadio, el viejo estadio, antes que esté el nuevo estadio, ¿no? El estadio San Martín. Esta. Para acá cuando terminen de mandar mensaje el camarógrafo, vamos a ver que es esta la foto. En la cual ese de buzo verde. ¿Quién jugaba en ese River? En ese River, ese día atajó Filiol, jugaba JJ, jugaba Sabela. El que es técnico de la selección argentina. Sí, jugaba, a ver, Pedro González, Luque, un muy buen equipo, perdimos 2-0, ¿no? En los goles en los últimos minutos, fue un partido que ¿Ahí fue que te pusieron un 10 o cuándo fue que te pusieron el 10 en una revista y habían perdido feo? no, creo que ahí estuve cuando ganamos en Mendoza, que se dio que yo un año atajé para Aldo Civi contra San Martín, creo, en Mendoza. Y ganamos 1-0 y atajé un penal. Al otro año voy con Alvarado de refuerzo para el otro nacional y volvimos a ganar 1-0, volví a atajar un penal en el mismo arco y creo que Acá ahí... adoraban el Mendoza. Sí, pero los diarios, el diario Mendoza que me puso un 10 en esos partidos fue. ¿Cómo es la anécdota del jugador que olía perfume? Vos decís el Beto Alonso. Sí, fue un partido de Alvarado River. Perdimos creo que 3-1, 3-0 ese partido en el Monumental. Sí, fue una pelota larga, yo salgo a tapar y bueno, caigo ahí con Alonso y... Ahora escúchame, vos sos de Boca, por eso me querés hablar mal No, de River. No, yo solamente que se cayó sobre mí, Pero una anécdota... tenía un olor a perfume, lindo perfume. No era un perfume que se conocía en No, el sur, no, pero... y yo le dije una palabra, viste, con tipo, una persona Lo que se perfumada. hizo en la cancha, ¿qué le Sí, digo? no te la puedo decir, pero no pasó más que eso. Incluso después de esa jugada hubo un tío libre que lo pateó y me hizo el gol, así que... Claro. Pero, Vos le dijiste, pero él te la mandó a guardar. y sí, me contestó con gol. En esos equipos en Aldo Civi, en Alvarado, también estás en Kimberley, ¿no? ¿Se cobraba? ¿No se cobraba? ¿Hay un diario en el cual están en huelga? Era difícil, ¿no? A ver, en aquellos tiempos era difícil. Te explico lo de Aldo Civi. Aldo Civi es un equipo que era manejado por empresarios de la pesca, ¿no? Que esos empresarios de sus ganancias, de sus impuestos, lo ponían en el club. Ujú. Se manejaban así. Ujú. Y entonces, y mientras la pesca estaba bien, la exportación, porque era toda exportación, estaba bien. Sobre todo el primer año estuvo bien, pero después se complicó con el tema de la exportación, del dólar, había todo. He visto a grandes empresarios tener barcos, tener grandes pesqueras, y en pocos meses quedar Se daban la lona. en nada. Así que en Alosí pasó lo mismo, ese año, sobre todo el segundo año, ¿no? Le salió una competencia que fue Japón, mirá, te explico esa cosa. Japón le salió una competencia de la exportación del pescado y grandes empresarios con barcos terminaron la lona, ¿no? Y así fue que nuestro presidente de aquel tiempo, un hombre muy poderoso, quedó mal, ¿no? Económicamente, y agarró un ataque de depresión y quedó mal y al poco tiempo murió. Te digo, Eran clubes que eran, o sea, como cualquier club, sociedad de fomento, ¿no? Pero que había uno que era el que ponía la galleta, como se dice, ¿no? había 2, 3, pero se manejaban, te digo, como te dije recién, ¿no? Con sus ganancias, como no sé cómo la volcaban en el club, ¿no? Pero dependía también cómo le iban los negocios. Podía estar allá arriba o allá abajo, y así era lo que ganaba o no. Estando bien, estamos todos bien, pero cuando venía la mala, estábamos todos la lona. Se acababa. El último equipo que jugaste afuera, si se quiere, fue Loma Negra. Estudiante de la Barria. Estudiante de la Barría. Loma Negra era el equipo de Malita Fortabat. Claro, jugamos contra ellos, sí. Nosotros salimos campeones, le ganamos al equipo de Loma Negra la final del torneo local. Ahí se ponía, ¿no? De lo de Loma Negra. Sí, no tenían problema, ¿no? Pero como siempre, Estudiantes era el equipo no más débil, pero ya no era lo mismo que hablar de Loma Negra, hablar de
Amarita Fortabat, hablar No tenían problema para cobrar, diríamos, los que jugaban ahí. no, y cobraban buena plata, es decir, jugadores de Buenos Aires iban a jugar ahí porque estaban mucho mejor que en Buenos Aires, ¿no? Claro, porque creo que le alquila en un momento el equipo a Racing, una cosa así, en una época, ese equipo de Amarita Fortabat. Espera, ahí en Estudiantes de la Barría, ¿después ya emprendés el regreso para estos pagos o seguís intentándolo? No, no, ahí fue que tuvo otra lesión en un hombro Claro. y bueno, había ido de refuerzo a Rivadavia en Necochea para un torneo regional. Y bueno, me lastimé el hombro y ya no quise intentar más porque ya tenía la dos lesiones de la rodilla, la del hombro, y dije no, me voy porque eh, ya se me complicaba mucho, ¿no? Para, para jugar a un nivel que te pagaban y que había que estar bien, ¿no? La última que te hago antes de ir a la pausa y después ya empezamos a hablar de lo que es la última parte, cuando ya volvés a la zona. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tenido esas lesiones? Si no te hubieses roto entero la pierna, si el hombro no se hubiese salido. Y estaba en buen nivel, si yo tuve... ¿Es cierto que en algún momento te va a ver un ayudante de Menotti para...? Está en un diario de los que tengo acá. Porque existía la posibilidad de que formaras parte como tercer arquero en el Mundial 78. No, lo que pasa es que Menotti vivía prácticamente en Mar del Plata y había hecho la selección del interior, buscaba jugadores del interior y bueno, se había dado la posibilidad de que me llevara a mí porque en ese momento estaba muy bien, yo no, los puntajes, los gráficos, era uno de los que mejor andaba y estaba la posibilidad, ¿no? de llevarme, ¿no? Por lo menos a practicar, pero después no se dio porque se disolvió esa selección y ya después vino el Mundial 78 y eso ya se hizo, nunca se llevó a cabo, ¿no? Y si no te hubiese lesionado, ¿qué hubiese pasado? Y bueno, mira, Porque uno por ahí se pone a pensar, siempre hay un momento en la vida en que vos decís, bueno, si no me hubiese pasado esto, quizás hoy estaría en tal lugar. Si no se hubiese roto esa rodilla, ese hombro, pero, a ver, quizás hoy no estaría hablando conmigo. sí, pero son cosas que se dan en la vida, escúchame, quizás, ¿no? Quizás estando bien hubiera sido uno más o quizás estaría por ahí dando vuelta, ¿no? Y a lo mejor la vida me recompensó, ¿no? Con esas lesiones en venir acá, sobre todo acá a La Roque y haber ganado, haber concentrado con Sportivo, todos esos logros que he tenido, que por ahí me privó de un lado pero me recompensó en otro, así que dentro de todo... Hay algo que me llama la atención y siempre me llamó la atención de vos. ¿Nunca trataste de sacar provecho, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De haber tenido esos contactos, de decir, bueno, que vos me hablabas de la Volpe, qué sé yo, de Isquia, de haber jugado con tipos de Isquia no, de Piazza, de haber por ahí jugado con tipos en Lanús, que quizás por ahí llegaron, estuvieron en divisiones inferiores, que estuvieron dirigiendo, nunca haber levantado el tubo y haber dicho, che, no existe una posibilidad, ¿nunca se te dio por eso? No, O una vez que te volviste no, dijiste aquello ya no. una vez que me volví, no. A ver, yo siempre de que me fui yo quise volver a ir a Susta y te cuento una cosa. Es una intimidad, ¿no? Vos sabés que yo siempre estuve fuera de ir a Susta. Y entonces... Si me vas a hablar de lo que sentís por ir a Susta, te lo voy a preguntar después, porque, sí, porque está bien, lo tenía después. Sí, está bien, pero te resumo. Y yo me quedo... que yo me fui siempre a ir a Susta y no podía por ahí estar cerca de mis padres. Claro. Siempre me quedó la idea, voy a estar siempre afuera, no voy a poder estar cerca de mis padres. Y esa idea la tuve siempre. Y cuando se dio esa posibilidad de volverme a ir a Susta, aparte de las cosas que me pasaron, ¿no? Fue como algo que yo quería, ¿no? Íntimamente lo creía, lo quería. Y gracias a Dios, hace 30 años que volví, todavía los tengo, así que en ese sentido no me puedo quejar. Claro. Y fue algo que quizá las cosas malas, las lesiones que tuve, me recompensó con tener a mi viejo y poder compartir todavía hasta el día de hoy con ellos, ¿no? Bien. Vamos a ir a una nueva pausa y después cuando volvemos ya Jorge Riolfo, que fue Jorgito, que estuvo en un colegio pupilo, que se fue a Central Enterriano, que de ahí se fue a Lanús, que se lesionó, que estuvo en la selección, después de andar un periplo por diferentes equipos, vuelve a Irasusta y empieza a hacer su historia aquí en la zona del departamento. Ya volvemos.